Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. La semana pasada hemos hablado y nos hemos detenido un poquito a contemplar el personaje principal de esta parábola, que era el dueño de la viña. Vimos que no era un dueño indiferente ni distante, sino que era una persona que constantemente salía a la plaza a buscar a esos obreros que estaba buscando. Salió muy temprano en la mañana, volvió a salir a la tercera hora, a la sexta también, a la novena también. Y cuando el día prácticamente terminaba, volvió a salir la quinta vez a buscar esos obreros. Nos maravillamos al ver que el dueño nunca dejó de buscar. Mientras hubiera un hombre esperando en la plaza, el dueño seguía saliendo. Y eso nos reveló el corazón de Dios y qué es lo que Dios está buscando en este tiempo. Dios está buscando obreros. Dios está buscando hombres y mujeres que puedan responder al llamado de Dios y a lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Nos maravillamos porque este dueño nunca descansó, continuamente seguía buscando. Un Dios que busca al perdido, así como una vez nos buscó a nosotros y nos encontró. Un Dios que toma la iniciativa, es lo que la parábola nos muestra. Un Dios que no espera que el pecador llegue hasta Él, sino que Él mismo sale al encuentro con Él. Pero cuando llegamos al final de la parábola, ocurre algo inesperado. La atención deja de estar sobre el dueño y comienza a enfocarse un poquito más en los obreros, en el corazón de los obreros, en la reacción de los obreros. Porque la parábola termina mostrando dos corazones completamente diferentes. Uno es el corazón generoso del dueño, que eso ya lo vimos un poco la semana pasada. Y el otro es el corazón resentido de algunos y sobre todo los primeros trabajadores o los primeros obreros que estaban en la viña. Y creo que aquí está el verdadero propósito de Jesús. ¿Y por qué Jesús compartió esta parábola? Porque es posible trabajar durante muchos años en la viña del Señor o en el ministerio y sin embargo, aunque estemos años, no nos parecemos al dueño de la viña. Es posible servir, es posible predicar, es posible cantar, es posible dirigir, incluso es posible diezmar y estar presente en toda y cada una de las actividades de la iglesia.
y poco a poco dejar de pensar como Cristo piensa. Y eso debería preocuparnos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Porque esta parábola no fue contada para los que están afuera, fue contada para los que están adentro. Todo comenzó con una pregunta. Antes de Mateo 20, Mateo 19, Pedro pregunta a Jesús en el versículo 27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pregunta Pedro. Y seamos honestos, después de la parábola o del encuentro de Jesús, con el joven rico, cuando el joven rico se puso triste porque Jesús le dijo, tienes que dejar todo para seguirme, surge esta pregunta de Pedro, pero señora, nosotros sí hemos dejado mucho para seguirte. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué tendremos? Y seamos honestos, si nosotros hubiéramos estado allí, posiblemente hubiéramos hecho la misma pregunta a Jesús. Señor, nosotros hemos dejado nuestra comodidad para estar aquí. Hemos dejado a veces nuestra comodidad y nuestro tiempo para servirte. Hemos dejado nuestra vida antigua, nuestra vida pasada para estar aquí y servirte y ser un obrero de tu viña. ¿Qué vas a darme, Dios? ¿Qué recibo, Señor? A primera vista parece una buena pregunta, pero Jesús, que siempre mira lo más profundo de las palabras, lo más profundo del corazón, detecta algo en Pedro. Algo que Pedro todavía no podía verlo por sí mismo. Pedro estaba comenzando a hacer cuentas. Sin darse cuenta, estaba viviendo su relación con Dios en términos de mérito. Dios, pero yo hice esto, dejé mis barcas, dejé mi gran pesca y te seguí. Es que no era poco tampoco. Pedro, después de esa pesca milagrosa, dejó su barca, dejó sus redes y se fue atrás de Jesús. Pensándolo como una persona de negocios, Pedro tenía la mejor oportunidad para su compañía, pescadores para el reino. Porque él podría con esa pesca comprar unas 2, 3 barcas más, contratar 2 o 3 obreros más y su empresa iba a crecer, iba a tener más entrada financiera, iba a estar feliz de la vida porque podía comprarse todo lo que Pedro necesitaba. Sin embargo, la actitud de Pedro fue dejar todo para seguir a Jesús. Y todo eso Jesús lo sabía y Jesús lo entendía. Y aún Pedro mismo sabía cuánto sacrificio había hecho para seguir al Maestro, para seguir a Jesús. Y por eso surge esta pregunta de Pedro. ¿Qué pues tendremos? Nosotros dejamos todo, te hemos seguido, aquí estamos, continuamos. ¿Qué tendré a cambio, Jesús? Como diciendo, Señor, nosotros hemos hecho mucho. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Y Jesús nos responde con una frase y le dice, Pedro, tú recibirás esto, y te daré esto, y te pondré allá. Y no le da una cifra de cuánto va a recibir. Le cuenta una historia. Una historia le cuenta a Jesús. ¿Por qué? Porque antes de hablar de la recompensa, Jesús necesitaba corregir el corazón de Pedro. Porque un discípulo puede dejarlo todo y aún así comenzar a servir con una motivación equivocada. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito a meditar porque creo que esto nos incluye o nos puede incluir a todos. Ninguno de nosotros comenzó a seguir a Cristo pensando que en recibir un reconocimiento. Ninguno empezamos así. Yo me acuerdo en mi locura, yo tenía más o menos 18, no era tan joven. Tenía unos 22 años cuando salí de mi país, de Ecuador, con una
tremenda motivación de querer cambiar primeramente mi vida y mi corazón y conseguir escuchar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Salí con esa motivación, agradar a Dios, agradar a aquel que me había dado la vida, agradar a aquel que me estaba llamando. Esa fue mi motivación. A pesar que yo dejé familia, dejé casa, dejé cultura, todo para servirle a Él. En ningún momento pasaba por mi mente, Señor, ¿qué me vas a dar si yo te obedezco? ¿Qué me vas a dar si yo dejo mi cultura? ¿Qué me vas a dar si dejo mi familia? No pasaba eso por mi mente ni mi corazón. Ninguno de nosotros comenzó a seguir a Cristo pensando en eso. Cuando conocimos al Señor, lo único que sentíamos era gratitud. Estábamos tan agradecidos a Jesús por lo que Él había hecho en nosotros, lo que había hecho en nuestro corazón, cómo nos había perdonado. Nos emocionaba servir, nos emocionaba limpiar una silla, mover las mesas. Nos emocionaba evangelizar, compartir la palabra con una persona que no conocía al Señor. Llegábamos temprano a la iglesia. Nos íbamos tarde porque nos quedábamos en ese ambiente espiritual. Queríamos compartir más con el cuerpo de Cristo. No necesitábamos que nadie nos alabara y nos diga qué buen siervo eres tú. ¡Wow! No esperábamos eso. ¿Por qué? Porque todavía estábamos maravillados de la gracia de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente estaba enfocada en la gracia. Pero con el paso de los años puede ocurrir algo muy peligroso para el cristiano y para al que es obrero del Señor. Seguimos sirviendo, pero dejamos de maravillarnos. Seguimos trabajando, pero comenzamos a compararnos unos con otros, ministerios con otros. Seguimos en la viña, pero el corazón comienza a endurecerse. Y creo que esa es la razón por la que Jesús compartió y contó esta parábola. No para hablar principalmente del salario y cuál era la recompensa para aquellos obreros, sino para hablar del corazón del obrero. Y esa será la pregunta que nos acompañará durante todo este mensaje. ¿Qué ha pasado en mi corazón desde el día en que el Señor me llamó a su viña? ¿Qué ha pasado en mi corazón? ¿Sigo con ese corazón pensando en la gracia del Señor y que por la gracia del Señor estoy donde estoy y hago lo que hago? Sigo con esa misma motivación del principio cuando no esperaba que me den una palmadita a la espalda diciéndome qué buen siervo eres tú, para seguir con el ánimo y para seguir con la misma fuerza espiritual. ¿Qué ha pasado en mi corazón en los últimos años? Iglesia, esto es para mí, Quiero que entremos un poquito en el contexto histórico. Antes de entrar en los obreros, debemos entender todo el escenario. Jesús está describiendo algo que todos los judíos conocían perfectamente. En las aldeas habían hombres llamados o conocidos como los jornaleros. Ellos no tenían un empleo fijo. No tenían un trabajo fijo, no era que tenían que ir a la empresa tal, empezar su día ahí, terminar su día como nosotros mayormente hacemos. Cada mañana antes de salir el sol, ellos iban a la plaza principal del pueblo, no iban a conversar, no iban a descansar, iban a esperar porque algún propietario de alguna viña iba a pasar por ahí y los iba a llevar para trabajar. Esto creo que pasa mucho. He escuchado que en Estados Unidos es algo parecido. Sobre todo los inmigrantes que están ahí se juntan en un lugar, pasa la gente, uno que tenga una obra y los lleva. Este es el caso aquí.
el jornalero. Esperaban que algún propietario pueda pasar y llevarlos a trabajar. Ahora quiero que entendamos la desesperación de estos jornaleros porque ellos estaban esperando una oportunidad. Su espera era con ansias, con expectativas. Ellos querían ser llamados por algún dueño de una viña. ¿Por qué? Porque si ellos eran contratados, ellos podían llevar comida a la mesa ese día. Sus familiares comerían. Si nadie los escogía a ellos, esa noche había hambre en su casa, porque no tenía para llevar la provisión. Entonces yo me imagino la expectativa de estos jornaleros, que pase el dueño y me lleve, que pase alguno y me lleve. No era una actitud cómoda, no era una actitud de descanso, de relax. Estaban con expectativas porque ellos querían trabajar. Ellos querían ir. Todo dependía de eso. Sus familias, la provisión en su hogar. Vivían literalmente un día a la vez. Por eso cuando el dueño llega a las 5 de la tarde y encuentra hombres todavía ahí en la plaza esperando, les pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos responden: porque nadie nos ha contratado. No estaban allí porque eran flojos. Estaban allí porque nadie los había querido. Imaginen el peso emocional. Durante todo el día habían visto cómo otros eran escogidos y llevados. Y ellos seguían esperando. Cada hora que pasaba aumentaba esa sensación que yo no sé si algún momento en tu vida la has sentido, esa sensación de rechazo. A otros lo escogen y a mí no. Quizás alguno pensaba: ya nadie vendrá y me dará la oportunidad de ser un obrero hoy. Hoy tampoco habrá comida en mi casa. Nadie me quiere contratar. Todo este tipo de pensamientos que los jornaleros estaban teniendo en ese momento. Y entonces cuando todo parecía perdido, aparece el dueño de la viña y los llama. Y los llama. Y es lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciéndolo. Aquellos que están con la expectativa de que el dueño los llame. Estamos entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Los veo como que me dicen: no sé qué está hablando el pastor. Estaban con las expectativas de que el dueño les llame a la obra, que los llame a trabajar en la viña. Estaban ahí esperando con ansias esa oportunidad, esperando el deseo y deseando poder servir en la viña. Así estaban estos jornaleros. Una actitud con expectativa, una actitud de decir: ¿en qué momento voy a tener la oportunidad de poner mi esfuerzo y mi trabajo para la obra? Así estaba. Y es así que tú y yo tenemos que estar cuando el Señor te llame. El dueño de la viña te va a llamar. El dueño de la viña ya está llamando. El dueño de la viña está buscando sus obreros. Y yo te lo ruego en el nombre de Jesús que estés con la actitud de estos jornaleros. La jornada laboral comenzaba aproximadamente a las 6 de la mañana. Las horas mencionadas por Jesús tienen un significado. Primera hora, 6 de la mañana. Tercera hora, 9 de la mañana. Sexta hora, mediodía. Novena hora, 3 de la tarde. Undécima hora, 5 de la tarde. A las 6 de la tarde terminaba el día laboral. No para como otros trabajan más, pero ahí terminaba. Solo una hora después de haber llamado a los últimos jornaleros.
Una vez que todos entran en la viña, comienza otra historia. No es una historia sobre el dueño, sino el corazón, sobre el corazón de quienes ya estaban trabajando. El corazón de una persona, del cristiano, que ha estado ya años sirviéndole al Señor, puede olvidarse de que también estuvo un día en la plaza esperando el llamado del dueño de la viña. Y aquí encontramos el primer problema. Ellos comenzaron a actuar como si siempre hubieran pertenecido en la viña, como si hubieran tenido más derechos que los demás. Pero pensemos por un momento. ¿Quién los llevó a la viña? ¿Ellos entraron solos? No creo. ¿Ellos golpearon la puerta de la viña para entrar? No. ¿Ellos compraron un lugar? Tampoco. Ellos también estuvieron en la plaza. Ellos también dependieron de que alguien saliera a buscarlos. Yo dependí que el Señor me salga a buscar. La única diferencia entre ellos y los últimos, o sea, de los primeros que fueron llamados a los últimos que fueron llamados, simplemente fue la hora. Nada más. Los primeros fueron llamados al amanecer y los últimos al final de la tarde. Pero ninguno llegó por mérito propio. Todos llegaron porque fueron invitados por el dueño de la viña. Y qué importante es recordar esto. Porque ha pasado y sigue pasando que el orgullo espiritual comienza cuando nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos llamó. Olvidamos de cómo llegamos a los caminos del Señor. Y estaremos igual que los fariseos, porque los fariseos olvidaron de dónde venían, de dónde Dios los había sacado. Israel también olvidó que había salido de ser esclavos de Egipto. Y la iglesia también corre ese peligro. Con el paso de los años, dejamos de vernos como pecadores rescatados y comenzamos a vernos como los ángeles del reino. Empezamos a decir, yo llevo 20 años en el evangelio, aquí estoy, firme. Yo prácticamente fundé y ayudé a fundar este ministerio, aquí estamos. No, pero es que yo siempre he servido, yo estoy aquí, soy cristiano desde cuna y aquí estoy. Y sin darnos cuenta, iglesia, sin darnos cuenta, dejamos de hablar de la gracia de Dios y comenzamos a hablar de nuestros méritos y cuántos años tenemos el evangelio y cuántos ministerios hemos ayudado a fundar y cuántos años llevamos en ministerio tal, y nos empezamos a olvidar de quién nos llamó y de la gracia de aquel que nos llamó. Pero la Biblia nunca nos permite olvidar de quién éramos. Pablo mismo dijo, mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Lo está diciendo un hombre tremendo de Dios, ¿eh? No decía por mis años de ministerio, no decía por mis sacrificios, cuánta renuncia tuve, porque trabajé más que los demás. No. Todo comenzaba por la gracia de Dios. Y todo termina en la gracia de Dios. Quiero hacerte unas preguntas para que meditemos en esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste cómo te encontró Cristo? ¿Cómo eras antes de conocerle a Cristo? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu corazón?
Porque, iglesia, cuando dejamos de recordar la plaza, el lugar de donde el Señor nos llamó, dejamos de valorar la viña del Señor. Y cuando dejamos de valorar la viña del Señor, comenzamos a creer que Dios nos debe algo. La memoria de la gracia o pensar en la gracia del Señor es el mejor antídoto para curar el orgullo espiritual. Por eso, iglesia, nunca nos olvidemos de la plaza. No olvidemos el día en que el dueño pronunció tu nombre y te dijo, ven a mi viña a trabajar. Nunca olvides que si hoy sirves, no es porque fuiste mejor que otros, es porque Dios fue inmensamente bueno contigo y conmigo. El mayor peligro del creyente no es quedarse fuera de la viña, sino que es permanecer en la viña y olvidar que todo comenzó por la gracia de Dios, que todo comenzó por su gracia. Amén. Yo tengo dos partes más que quiero seguir compartiendo acerca de esta actitud, pero yo creo que es el momento de dejarlo hasta aquí. Tengo una parte 2 y una parte 3. Pero creo que si seguimos, vamos a perder la esencia de lo que es esta primera parte. Así que me gustaría si te puedes poner de pie. Yo creo que hagamos énfasis de que aquellos que han sido llamados hace años a la viña del Señor, no nos olvidemos que también nosotros estuvimos en la plaza esperando que Él nos llame. Que sigamos sirviendo con humildad, que sigamos sirviendo con mansedumbre, que sigamos sirviendo con la misma motivación que empezamos, con la misma pasión, con la misma motivación, con la misma entrega, sin estar pensando en el mérito, sino pensando en la gracia. Que podamos entender, iglesia, que el Señor no solamente llamó en el pasado a trabajar a su viña, sino que lo está haciendo ahora también. Y que lo seguirá haciendo. Que va a seguir llamándonos para trabajar en su viña. Pero es necesario que no nos olvidemos de la gracia. No nos olvidemos de que en Él nos llamó y no a nosotros mismos. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que es por su gracia, vamos a responderle con alegría en el momento que Él te llama a trabajar a su vida. Señor, en esta hora te pedimos perdón
Perdón porque sin darnos cuenta hemos dejado de hablar de la gracia y hemos comenzado a hablar de nuestros méritos. Hemos comenzado a hablar de la experiencia. Hemos comenzado a hablar de cuántos ministerios hemos fundado y hemos sido parte. Nos hemos enfocado más, Señor, en lo que puedo recibir, en cuál es mi recompensa, Señor. Y hemos perdido la alegría de servirte y la pasión de servirte, Señor. Y no queremos caer en eso. No queremos caer en eso, Señor. Queremos servirte con la misma pasión de hace años. Queremos servirte con esa misma entrega desde cuando empezamos a trabajar en tu viña, Señor. No queremos perder la pasión. Yo no quiero perder la pasión. Perdóname, Señor, porque a veces me enfoco en otras cosas que no tienen valor ni importancia, Señor. Y empiezo a mirar las cosas que no debo de estar mirando. Quiero enfocarme en tu gracia, mi Dios. Quiero enfocarme en tu gracia, el por qué me llamaste. ¿Por qué hago lo que hago? Todo es por ti, Señor. Cada oportunidad que tengo de hacer algo para tu reino es por tu gracia y es para ti, Señor. Y no quiero perder esa mirada. No quiero perderla, Señor. Te adoro, Señor. Te doy gloria, te doy honra. Amado hermano, hermana, estamos en un tiempo clave. Estamos en un tiempo clave. De todo lo que el Señor quiere hacer. Pero para esto, tú y yo, no te estoy diciendo solamente tú como persona, yo también. Tenemos que estar con esa actitud que tenían los jornaleros, con expectativas. Cuando el dueño llega, con la expectativa que él diga tu nombre y te diga, ven a trabajar a mi viña. Con la expectativa, ya listo para caminar, listo para correr, listo para avanzar. Esa es la actitud que el Señor está buscando. Esa es la actitud. Expectante, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué hago? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo hacer para tu viña? ¿Qué puedo hacer para tu reino? Esa actitud es la que necesita el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda gloria. Y aquí estamos, Señor, con esa actitud, con esa expectativa de que tú nos llames. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.